La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional. Y Manaya, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? ¿Cómo amanecieron este día? Nosotros aquí muy bien, está apareciendo el solcito después de muchos días con mucho frío, lluvia, un ambiente bastante frío aquí en Otavalo. Estamos llegando a sus hogares desde Otavalo, en la provincia de Imbabura, en Ecuador. Y ustedes están en el programa La Tulpa. Los miércoles de todas las semanas tenemos un espacio para hablar de cultura, para hablar de patrimonio cultural, de saberes ancestrales también, de los pueblos originarios de aquí, de esta parte del mundo. Les saludamos a todos nuevamente y dándoles la bienvenida. Hoy día vamos a tener a un invitado especial, como siempre. Él es Francisco Maldonado, es productor musical y desde hoy a las 6 de la tarde se une a la familia de APAC TV y él nos trae una novedad. Va a ser el conductor de un programa de análisis, de crítica musical. Con esos aportes y contándonos los detalles de cómo se va a desarrollar este programa. Bueno, hay unas pequeñas errores, pero bueno, estamos acá ya con Francisco. Les decía que Francisco desde esta tarde va a empezar un programa aquí en APAC TV al que ha denominado, él mismo le bautizó, él le denominó Opus Runa, Opus Runas, ¿no? Y este programa pues se va a dedicar a analizar y también hacer una crítica constructiva, ¿no es cierto? Pensada, reflexionada sobre el rumbo que toma la música, la producción de la música y del talento que tenemos acá en nuestra zona especialmente, pero también fuera. Y con ese aporte va a estar aquí en APAC TV y para eso le hemos invitado esta mañana para que nos comente, nos dé detalles de cómo se va a desarrollar este programa. Hola Francisco, bienvenido. Buenos días, Samia. Saludos queridos amigos de APAC TV. Nada, aquí pues con la novedad, con la necesidad también de abrir un espacio y feliz de poder estar aquí trabajando con ustedes, haciendo propuestas. Y nada, el rumbo que quiere tomar esta propuesta es la crítica. Creo que nos hace falta crítica en todos los ámbitos. ¿Pero crítica en qué sentido? Crítica en saber cualquier producto que consumimos, analizarlo, ver de dónde viene, saber si está bien o está mal y luego decir sí, me gusta, no me gusta, o siento que falta esto, falta lo otro. Esa manera de llevar las cosas en nuestra vida, no sé si alguna vez hubo, tendría que haber, pero lo que sé es que ahorita no lo hacemos. Consumimos en masa este mercado global que nos afecta en todas las materias, hasta en el arte. La industria discográfica. Sí, entonces lo global, todo lo que está siendo globalizado como producto, pues miramos que no está bien, porque tiende a afectar a producciones más pequeñas, a cosas más naturales, ¿no? Que necesitan de un proceso de crecimiento para tener esa calidad, mientras que el mercado global lo que quiere es solo que consumas lo más pronto posible y mañana tendremos otro producto para que sigas consumiendo. Entonces de esa manera... Y lucrarse de ese consumo. Claro, el lucro, eso es obvio, ¿no? Porque si no, ¿por qué lo van a hacer? Es el único propósito el único propósito con el que le motiva a la industria, ganar y ganar. Y entonces para eso hay que educar o deseducar, no sé, al público. Sí, pues que hay que atacar con la misma arma, se podría decir, porque ellos lo que nos han hecho es nos han educado, porque esto tiene que ver también hasta en la educación. La forma de pensar, que pensamos que solo una forma es la forma correcta, ¿ya? Y esto también piensan que solo si comes, yo qué sé, pan no sé qué, o si utilizas el sazón no sé qué, con eso te están educando, y a la final cuando sales de afuera
Y es que las decisiones las tomamos a base de suma de conocimiento. Y cuando dentro de nuestro subconsciente el conocimiento suma solo estas cosas que nos ofrecen, lo que está a la vista nada más, obvio que nuestra decisión va a ser directo ir a tal su centro comercial o mirar ese producto. Entonces son influencias y una educación hecha sistemáticamente por medio de los medios, por medio del cine, por medio del arte y todas esas cosas, ¿no? Entonces esto yo creo que necesitaba de ya analizarlo y hablarlo, ¿no? No hay esa cultura, no hay esa cultura. Tal vez lo hayamos hecho internamente en la familia, entre amigos, cuando tomamos una cervecita, pero yo creo que es tiempo de sacarlo al aire. Sacarlo al aire y más que todo, ahorita con esto del COVID creo que la gente se dio cuenta de que hay una cosa natural de todas las cosas que nosotros generamos o consumimos que necesita de tiempo para madurar, para que sea saludable para el cuerpo. Ya ahora es más que obvio, ¿no? Que el arte también es un alimento y por ende tiene que ser reconocido y analizado y visto si es un alimento correcto para nosotros como seres humanos que consumimos ese producto. Francisco está hablando de algo que él conoce a fondo, que conoce muy bien, porque, bueno, para quien no conoce a Francisco, nos está mirando fuera de los límites de Otavalo y que posiblemente no conoce su trayectoria, conversamos un poquito también para que entendamos por qué su preocupación, por qué está hablando de la manera que lo hace, ¿no? Francisco, ¿cómo empezaste tú tu carrera, tu gusto por la música? ¿Cuándo decidiste o supiste que estás hecho para esto, para trabajar en el mundo musical? Bueno, saber que estoy hecho, no sé si estoy hecho para esto. Solo sé que nací con una necesidad al tener mi primer contacto con las sonoridades, con los sonidos. Fue en la Peña de Ñandamañachi. Y como soy quichua, pues de alguna forma todo me afectó, o sea, la manera de vivir de ellos, su filosofía, su forma de pensar. Entonces esas fueron mis raíces musicales o sonoras, porque ahí fue en la Peña donde escuché por primera vez tocando a Emulo, a Humberto Pichamba, al Alfonso Cachihuango, es toda esa gente que han marcado una raíz musical que hasta ahora la estamos explotando, ¿no? De alguna manera. Entonces, esa es mi raíz musical. De ahí en adelante, pues por ¿Tus cosas... referentes? Referentes, sí, referentes también, claro, porque eran los primeros ejemplos de lo que es un artista, ¿no? De cómo se debe de interpretar, y hasta también esta parte humana, ¿no? Cómo eran, ellos eran muy atentos, son muy atentos, siempre con su sonrisa, la manera de... Para mí eso era un artista en ese tiempo, ¿no? Entonces eso se quedó muy marcado para cualquiera. La calidad humana y el talento. Sí, todo era muy natural, muy orgánico, toda esa situación. Entonces, y yo estoy agradecido porque gracias a eso también analizo todo lo que he vivido y lo que estoy viviendo en este tiempo. Entonces, de ahí en adelante, pues ya se dieron muchas cosas. Mi viaje a Europa, como todo Mindalé, pues llegué también a tocar en la calle, a interpretar, a mezclarme culturalmente con Bolivia, con Perú, con Chile, con Argentina. Se fueron sumando las experiencias y lo más alto, pues la música clásica. Comenzar a estudiar la música, no queriendo ser guitarrista, más bien queriendo ser compositor. Ese era mi anhelo, pero dentro del conservatorio te piden que escojas un instrumento. Tú estabas en Europa y entraste a un conservatorio. ¿En dónde estabas? En República Checa, es el centro de Europa. ¿Y qué estudiaste en el conservatorio? ¿En qué te Bueno, especializaste? quería estudiar composición, pero para eso se necesita un piano. Y el espacio donde vivíamos, o la familia donde yo vivía, no se podía hacer mucha bulla, ¿no? Entonces tuve que escoger otro instrumento y el que estaba a la mano era la guitarra. Ya, entonces, de ahí en adelante, pues ya se hizo mi compañera, ¿no? La guitarra, y he tratado, cualquier cosa siempre es por medio de la guitarra. ¿Cuántos años estabas allá? Tu formación sí, académica. Primero estudié en la escuela de arte, que es obligatorio para los menores de edad, ¿no? Porque ahí te direccionan, ¿no? Porque allá, claro, estudias la escuela básica, donde tienes matemática y todas esas cosas, ¿no? Pero ya te van
direccionando al conservatorio. ¿Por qué? Porque en el conservatorio ya no se estudia matemáticas ni tampoco otra materia que no tenga que ver con la música. O sea, y eso me asombraba, por ejemplo, hace poco aquí me dice un chico, estoy estudiando conservatorio, y yo decía, no alcanzo las cosas, y yo decía, ¿por qué? Es que tengo que estudiar matemática, tengo que estudiar geografía, y dice, pero ¿por Todas qué? las otras materias regulares. Sí, entonces yo decía, ¿cómo? No, allá era lo contrario, ¿no? Pues yo hablo de República Checa, ahí se estudia toda música, historia de la música, historia del lugar donde estamos, porque tiene que ver, ¿no? Un poco de religión y todo el día era música, composición, o sea, todo lo que tiene que ver solo con la música. Entonces, yo no sé matemáticas, pero sé razonar de tal forma que logro entender matemáticas, ¿no? Entonces me di cuenta que la música logra llenar también esos vacíos, ¿no? Llega a ser, pero llevándolos a ese nivel, ¿no? Claro. Y estudié conservatorio. Te preguntaba que cuántos años. Sí, ahorita años no sé decirte, sí, pero es que entré a la escuela de arte, tenía que acabarlo en 5 o 6 años, pero por mi edad, ingresé a eso de los 17 años más o menos. Ya, tenía que apresurarme, tenía que agarrar, entonces creo, estudié 2 años, en un año, ¿no? 2 años, 3 años y culminé el estudio. Y de ahí en adelante pasamos al conservatorio, después de haber ganado un concurso de guitarra, y ahí son 4 a 6 años. 4 porque puedes salir bachiller y 6 años sales ya con un título, ¿no? de maestro. ¿Qué saliste interpretando? ¿Qué tocabas cuando ya sales del conservatorio, ¿no es cierto? Y ya te gradúas. ¿Dónde quedó esos referentes del San Juanito, de la música tradicional quichua? ¿Dónde se queda y cómo unes lo uno con lo otro? Yo la verdad no uní nada. Lo que pasó es que, a ver, yo me metí en el segundo año creo que ya me dieron el espacio para dar clases, ¿no? Porque toca vivir de algo. No había necesidad económica, entonces me dijeron, si quieres puedes enseñar. O sea, eso es lo bueno también del conservatorio, que te inquietan a enseñar. Entonces puedes ser solista, puedes tocar en grupo o puedes ser pedagogo. 3 cosas, ¿no? Entonces, cuando acabas de estudiar el conservatorio allá, o sea, de alguna forma encuentras, ¿ya? Un mundo de estas 3 cosas que te mencioné. Con respecto a lo que es la música ecuatoriana, mi cultura, yo creo que me apagué un buen tiempo, me apagué totalmente porque tenía que aprender a vivir con la cultura. Y después de un tiempo... ¿Con la cultura de allá? Sí, con la cultura de allá. Porque es difícil, o sea, mis tutores, ellos son los que me dijeron, si vas a vivir aquí, pues tienes que vivir como europeo. Me desconectaron totalmente de la comunicación con Ecuador o con cualquier latino. Uno, porque tenía que aprender a hablar el checo, otro porque tenía que entender la forma, ¿no? de cómo relacionarme con un checo, ¿no? Entonces, yo creo que quedó unos 10, 15 años totalmente apartado de lo latino y solo música clásica, solo filosofía clásica y todo lo que tiene que ver con lo clásico y europeo. Después de un tiempo comienzo a dar clases y se me hace necesario escribir obras pequeñas para mis estudiantes. Ahí es donde uno como compositor se adentra dentro de los pensamientos internos y comienza a buscar temas, ¿no? Motivos, que son la parte más diminuta de una composición. Y encuentro ritmos que me sonaban en la cabeza, como es el fandango, el Inti Raymi, el San Juanito, y comienzo a componer obras pequeñas para mis estudiantes. Y ellos contentos, ¿no? Porque la música es pegajosa. ¿Es algo diferente? Sí, diferente también, porque ahí comencé a hacer, yo qué sé, me sonaba en la cabeza un dúo de flautas, porque componía para flauta y guitarra, más que todo, una que otra cosa para piano y canto, cositas así. Y entonces, pero siempre se reflejaba, y eso me di cuenta que la rítmica es la raíz cultural de la música. Entonces, por más que haya vivido como europeo, pues estaba dentro de mí esa raíz cultural apegada. Y era justo porque yo escuchaba, cuando era pequeño escuchaba la radio, entonces escuchaba Leo Dan, música de todos lados. No era la raíz, pero
como trabajé con Ñanda Mañachi, pues se me quedó una parte Estaba rítmica. ahí, ¿no? El hecho de que se había repasado todos los días, que tuvimos conciertos, ya, entonces hacía que dentro de mí estén esos códigos musicales. Entonces esos me di cuenta después, no ese momento yo solo escribía, les daba, ellos se sentían felices, dije voy a poner un poquito más de cosas quichuas, runas en la rítmica y se sentían felices. Ya. Fue creciendo hasta que escribí cosas un poquito más complejas y ellos eran felices tocando la música ecuatoriana, porque soy ecuatoriano, ¿no? Y así fue creciendo. Así empezaste. Sí, y fui sacando de mí en el subconsciente esa información que está, ya que está, y fui relacionándola. Nunca, no he tocado música, en los conciertos no toqué música andina ni tampoco música quichua, no habían arreglos para eso. Entonces más bien me identificaba con música argentina, con la que está más allá, ¿no? Ahora en este tiempo está el internet y puedes encontrar partituras o discos. En ese tiempo era muy difícil encontrar información de ese tipo. Antes de irnos a una pausa, explícanos brevemente cómo empiezas a hacer producción musical una vez que regresas acá al Ecuador. ¿Por qué empiezas a hacer producción musical y no continúas como solista, como maestro y empiezas a producir? Bueno, primeramente es para entender la manera de componer. Siempre he estado con producción musical, ya, porque tenía que hacer mis estudios, mis demos y luego lanzarlos a decir, chicos, esto vamos a tocar. De ahí, ¿por qué se amplía? Es porque viajo a Japón y ahí se ofrece, me piden si puedo hacer un disco completo, una recopilación de música. En ese tiempo, el primer disco que se grabó fue de Peuche Tío, y donde quisimos recopilar música de los que se interpretaba con Ñanda Mañachi, ¿no? En los, bueno, de mi edad, en los 70, 80, porque tengo otro colega en Japón que se llama Antonio Maldonado, y dijimos, sería bueno hacer una recopilación. Ahí es donde se abre otra opción, porque ya me piden una obra más grande. Ya no es solo para mí el hacer producción musical, sino ya a manera de un producto que lo va a consumir. Ahí se me abren las puertas. Entonces, les dejamos hasta aquí con la intriga de cómo, más bien, ¿qué encuentra Francisco cuando llega al Ecuador y se encuentra con este mundo de jóvenes creando mucha música de muchos géneros, haciendo fusiones, haciendo unas mezclas, ¿no? ¿Y qué él encuentra y qué opina sobre lo que encontró? Volvemos después de una pequeña pausa. Desde hace 6 años ya estoy elaborando como es crema medicinales de plantas frescas, también haciendo jabones y champú. Que anteriormente sanábamos con hierbas naturales, medicinales, y yo vuelvo a retomar para rescatar mi tradición, mi cultura también. La salud de mi familia es lo más importante. Necesito consejos sobre el cuidado y crecimiento de mi bebé. Un buen profesional en quien confiar. Acuda con confianza al consultorio del Dr. José Terán, médico pediatra. Siéntanse en familia. Reciba una atención cálida y profesional, como su hijo merece. Quichuapipash Tapopaichilla. Conviva con las montañas, la tierra y la cultura. En Sumac Taripana, a los pies del Cotacachi, se aspira la fuerza y frescura del campo. Alojamiento turístico y comunitario. Actividades agrícolas, gastronomía tradicional, caminatas en el lago Cuicocha, visita a las alpacas, música y danza. Turismo comunitario y de convivencia, Sumac Taripana. Sumac Taripana.
Frutos silvestres, cereales, legumbres, tubérculos, productos del campo sanos y nutritivos. Venga a probar nuestro arte culinario andino. Desayunos picnic, menús especiales, menús de degustación, cenas románticas, café bar. Además, caminatas, camping, ciclismo, escala al Taita Imbabura. Centro Pata, cocina novoandina, identidad gastronómica. Bienvenidos nuevamente, están ustedes en La Tulpa en los programas de los miércoles con saberes ancestrales, patrimonio cultural, cultura. Y en este caso estamos con Francisco Maldonado para quienes están ingresando a esta transmisión. Déjennos sus comentarios, háganle preguntas a nuestro invitado. Francisco nos está contando sobre su experiencia en la República Checa. Él es músico y productor musical. Entonces, él nos está yendo a contar qué es lo que miró cuando llegó acá a Ecuador y empezó a trabajar con los músicos otavaleños, ¿no es cierto? Nos contabas fuiste a Japón y te encargaron hacer un trabajo más grande en producción. ¿Y qué encontraste? Bueno, me preguntaste sobre por qué inicié esto de la producción musical. Sí. A mí se me amplió el tema. Como dije yo, la producción musical siempre la he llevado con mis estudios por el hecho de que tenía que presentar demos o propuestas a los estudiantes o a mis colegas. Entonces siempre tenía que grabarlos y entregarlos. Entonces había ese conocimiento. Porque se hace ya parte de mi trabajo aquí en Ecuador más que todo, y es porque viajo a Japón y al estar trabajando con una compañía de allá me piden o miramos la necesidad de hacer una producción a nuestra manera. Ya, tienen que ver más cosas, ¿no? O sea, la parte económica, el tiempo, el hecho de que estamos en otro país, entonces todo se sumó a que sería lo mejor llevar o hacer la producción de una manera más esporádica, solo con las herramientas que tenemos. Entonces, en un producto que se llama Peluche Trío, es donde nos sumamos, la primera vez fue Antonio Maldonado, Jaime Gramal, yo y no recuerdo el nombre, pero es del grupo Los Tabicuna. Entonces, nos sumamos a querer experimentar, hacer una propia producción, ya con su computadora, su microfonito y nosotros tocando ahí y haciendo montajes. Ya. Entonces, de lado y lado teníamos ya experiencia con otras producciones, pero nunca lo habíamos intentado hacer nosotros mismos, ya sacar un disco, ¿no? Un producto. Y nos encontramos con muchas preguntas, ¿no? De cómo imprimir el sonido real, porque nosotros queríamos imitar los sonidos de aquellas épocas, ¿no? De los 50, de los 60, de esas producciones antiguas. Se nos abrió un mundo a todos, a mí más que todo, y de un momento a otro pues ya me vi sentado con más producciones, con más pedidos. Llegué a Ecuador, aumenté herramientas de trabajo y así hizo parte también de lo que estoy haciendo, ¿no? En el ámbito musical. De ahí en adelante pues hay mucho para hablar. Bueno, pero cuando empiezas a trabajar aquí en Ecuador con la diversidad de grupos, de músicos que hay, que están creando, que están interpretando, ¿no es cierto?, diferentes instrumentos,
Aquí hay una euforia, ¿no es cierto?, de producir y producir, de hacer música, y hay una competencia también. Yo veo cuando entro a YouTube y veo tantas publicaciones que han hecho de videos musicales, se nota así una producción bastante grande. Yo creo que en relación a otras partes del país, en cuanto a música tradicional o música quichua, ¿no es cierto?, acá es la mata, como dicen. ¿Qué opinas tú y cómo se está dando esta producción? A ver, yo creo que cualquier músico que ha estudiado va a notar una cosa, y es la similitud de los productos. Eso es lo que yo, cuando inicié a hacer grabaciones aquí o producciones aquí en Ecuador, lo que noté es que yo estoy aquí más o menos más de 10 años, ¿no? En ese transcurso de tiempo, pues lo que miré es que en vez de que haya variedad, más bien se fue simplificando un concepto musical y se fue perdiendo mucha textura y mucha variedad en tan poco tiempo. Y es desesperante para uno mirar que se va perdiendo, uno, la calidad artística, otra, se va simplificando un criterio musical. Y pues no, si yo hablara de como productos, pues ha empeorado, ha quedado muy vacío, no hay una profundidad en los productos que se están ofreciendo ahorita. Y si tú pones en YouTube, pones a la fila, pues todo es la misma cuestión, es como que están cortados con la misma tijera. No hay criterio musical, no hay un propio. Una anécdota les voy a contar, y ahí se me quedó eso. Una vez vino un grupo a tocar, a mostrarme su producto, y querían que produzca ese disco. Yo les dije, todo oídos escucho. Entonces llegaron, pusieron el tema y encendieron un aparatito que es un secuenciador. Y era tic, 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 tic. Entonces dije, ok, pasa. Y tenemos otro tema también, póngale. Comenzaron a tocar y otra vez secuenciador. Tic, 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 tic. Y todo sonaba lo mismo, ¿no? Y era una buena situación, ¿por qué? Porque llegué a entender que ahí el problema es la parte rítmica, ¿no?, de esa música. Y ahí dije, por favor, toquen sin el aparato, quiero escuchar, o sea, cómo tocan sin el aparato. Comenzaron a tocar y eran todos temas muy diferentes, con diferente aire, con diferente pulso, y que se los podría tocar en diferente tiempo. ¿Ya? Entonces, ahí me di cuenta que es importante llegar a entender también la música como algo vivo, ¿no? O sea, ¿qué le hace daño? ¿Qué lo hace florecer? ¿Qué lo cambia? Aquí no, aquí tengo una idea, ok, trae, pum, sobre algo ya hecho, con esta batería, esto está a la moda, y se acabó, y al otro día ya tienes tu producto. Entonces no hay criterio ahí, no hay criterio, y no es sano, he dicho que no es sano. Yo lo comparo siempre como a la comida, ¿no? Tenemos comida que es una golosina para un momento, y hay comida que de verdad nos da a largo plazo una buena salud y nos hace sentir bien, ¿no? Entonces, y la música, el arte en sí, y no hablo solo de la música, eso sucede con la literatura, con la pintura, se ha hecho productos muy genéricos, muy genéricos. A la venta. Sí, y no es culpa del ser humano mismo, sino de todo este sistema global que te exige ya 1000 productos. Y a eso iba, Francisco, tú acabas de decir que la música está viva, la música está viva. ¿Y cómo es posible que los músicos, ¿no?, tomando tus palabras, tu reflexión más bien, cómo es que los músicos, algunos músicos, no se percatan de eso, o no cuidan que esa música está viva y que hay que dejarla ser? De lo que, sí, en lo que tú dices. de lo que viste es que sí están conscientes, el problema es que no quieren quedarse atrás. Creyendo que seguir la corriente es lo mejor, porque eso les va a llevar al éxito. Sí, es que eso también hay que un poquito diferenciar. Yo soy un poquito delicado ahí en eso, con lo que voy a decir, y espero me entiendan. A ver, yo puedo decir 2 tipos, si no es más, de artistas. Hay uno que toda su vida empeña en ser mejor, vive de eso, ¿ya?, y lo hace su profesión. Y días buenos o días malos se mantiene fiel a lo que es su trabajo, el arte. ¿Ya? Un ejemplo así muy simple podría ser Alfonso Cachibuango. Él
lo conocí siendo músico y se fue de este mundo siendo músico. Ya. Y yo a él no las de haber visto vendiendo salchipapas o haciendo fritada o haciendo otra cosa. Él siempre estaba con la música y es de admirar, eso es de admirar. Pero ahora no funciona así, ahora funciona así que, aprendí estos acordes, ok, estoy trabajando, estoy en otra situación, ¿no? Estoy haciendo mi plata, ok, me voy a Ecuador o quiero hacer una producción, pago al artista o pago a otros para que me acompañen ya y saco mi disco y concierto, ¿entiendes? Entonces, todo es genérico esa cuestión, ¿entiendes? Entonces, ¿qué pasa? Y cuando conversamos, cuando a veces converso con ese tipo de músicos, pues miras que no hay profundidad, no conoce de la historia, no se ha adentrado a conocer a los artistas, no hay un camino, un proceso de crecimiento musical artístico. Son gente que han tenido la economía para hacer una buena producción, unas buenas fotos, grabarlo en un estudio que tiene, yo que sé, todas las herramientas posibles, y si es posible, músicos que interpreten ese tema. Saca un producto y afuera. ¿A qué se parece eso? Se parece al McDonald's, a las salchipapas, que ya entienden. Entonces, no... una buena pieza de mercadeo. ¿No sí, es una buena pieza de mercadeo. Sí, y hay gente que dice, sí entiendo, dice, pero es que esta se está vendiendo bien. Y eso es es una falta de criterio, pues, no tener un criterio. Francisco, nos dicen que hay mensajes, comentarios para ti sobre lo que estamos hablando aquí en la tulpa de los miércoles, con los saberes ancestrales. Entonces, les comento que estamos con una novedad, ¿no es cierto? Vamos a tener un nuevo programa aquí en APAC TV que se llama Opus Runas. Así le puso por nombre al programa de análisis y crítica musical que Francisco Maldonado va a estar conduciendo desde esta tarde, hoy miércoles a las 6 de la tarde. Vamos a tener al compañero Francisco en la conducción de Opus Runas. Ahí están los mensajes. Tenemos a Javier Escobar en Facebook, dice, estos programas nos hacen falta para ser personas críticas y nos den más elementos para continuar en la búsqueda de nuestro propio ser. Saludos desde el norte de Quito. Muchas gracias, Javier. Muchos saludos para ti y tu familia. Gracias por acompañarnos. En Facebook nos dice Alberto Cushcagua. Saludos desde Bruselas. Excelente. Muchas gracias, don Alberto. En Facebook dice Lucía del Consuelo Brito. Saludos desde Chicago. Muchas gracias. ¿Ya? Entonces, Francisco, ahora sí, como ya nos estamos pasando del tiempo, contémosle ya de una vez a quienes nos están escuchando, nos están viendo en la red social, ¿qué tienes preparado? ¿Qué vamos a ver hoy día a las 6 de la tarde en APAC TV en Opus Runas? Bueno, a ver, este espacio, como dije y como se darán cuenta, es un espacio para generar crítica. Crítica desde nuestra perspectiva y desde la perspectiva del artista, ¿no? Analizar y dar opiniones a los productos que ellos generan o a veces si se da en la conversa, pues qué está sucediendo en el medio con lo que es el arte. Ampliar, mirar la parte humana, porque un artista, como todo ser, tiene que estar complementado de más cosas, no solo de la guitarra y el afán de grabar un disco, sino también de otras cosas que hacen al artista, que lo complementan para que sea mejor su arte, ¿no? El producto. Entonces, para llegar a conocer todo eso, es el espacio de Opus Runas y están invitados todos también a dar su crítica, a conversar con los que están aquí, opinar y ir mejorando, ¿no? Esta situación del mundo artístico y del arte en sí y ver si llegamos a mejorar el consumo y nuestro producto. Francisco, ¿por qué le pusiste Opus Runas? A ver. Alguien me dijo Opus Dei. Opus, no, Opus Runas. No. ¿Por qué? ¿Qué significa? Primero, opus es una palabra latina, ¿no? Que utilizamos mucho en el conservatorio, en la música clásica, que tiende a hablar sobre la obra, que sería una obra, un opus. Y runas porque soy runa y estamos en un contexto quichua en el cual quiero que se implique también nuestros productos, porque ese espacio no va a estar solo para los quichua hablantes, sino para todos los que quieran dar un criterio y tengan bien claro o quieran llevar un mensaje
pues abarcaremos desde jazz, lo clásico y lo andino y lo quichua, ¿no? Entonces, por eso Opus Runas mezclé estas dos situaciones, ¿no?, culturales. ¿Y en qué días, en qué horarios va a estar saliendo tu programa? Bueno, por el momento estamos los miércoles desde las 6 de la tarde y tendrá una duración de un aproximado de una hora y media, dependiendo de lo que se quiera hablar, ¿no? Entonces están todos invitados ahí, les esperamos a todos porque creo que esto nos implica a todos porque el arte se lo consume en todo lado, en la comida, en el bus, en el taxi, siempre estamos escuchando música. Entonces aprendamos a consumir sus productos y veamos qué es bueno y malo para nosotros también. Recuerden que la música está viva, ha dicho Francisco Maldonado, y es así, ¿no? La música nos acompaña siempre, ¿no? O sea, algún tipo de sonido siempre estamos escuchando y estamos percatándonos, ¿no? Sí. No me imagino un mundo sin sonidos, sin música. Entonces es algo de lo que hay que ocuparnos, y hay que pensar y reflexionar hacia dónde nos está llevando las exigencias del mercado, como decía Francisco, los intereses de las discográficas, ¿no es cierto? Y nosotros, bueno, ustedes, los músicos, los productores, ¿qué responsabilidad tienen? Porque ustedes son los que nos están entregando esos productos que nos hacen escuchar a nosotros. Y los más jóvenes, los niños, están escuchando también. La música está evolucionando y hay que darnos el tiempo, sentarnos a escuchar y a participar en Opus Runas. Para eso está creado, ¿cierto? Vengan, los esperamos. Hoy tarde tenemos un gran amigo con sus... ¿Quién va a estar hoy tarde? Bueno, le dicen DJ Pato, ¿no? Pero... DJ Pato. Sí, pero San San Pato, perdón. Pero es DJ también por eso. DJ San Pato. DJ San Pato, sí. Es un personaje que lo conozco poco, pero tiene unas conexiones a la música mexicana. Por ejemplo, he trabajado con un grupo que se llama Los Cojolites, Los Hijos del Malinche, y han hecho una producción que queremos un poco hablar de eso. Y está conectado a Lila Downs, a Natalia Laforte, y es un mundo nuevo para mí, ¿no? Entonces, quiero compartir la experiencia de él, de trabajar en los pueblos, ¿no? Con la música, cómo manejan ahí la producción, cómo ellos también son runas, ¿no? Runas no es nada malo, runa es como un ser, ¿no? Para nosotros es un ser humano. Ya nosotros, solo para información, nosotros cuando hablamos quichua decimos Chay Yana Runago, es una persona negrita, o cuando es amarillo Chay Quillo Runago o Yura Runa, entonces no es una palabra que esté mal dicha, ¿no? Entonces ellos también tienen en México sus runas y queremos ver cómo elaboran sus productos o en qué proceso están ellos, ¿no? Para tomar experiencia de otras situaciones y nosotros también ir mejorando, tal vez aplicando otras herramientas. Entonces, en todo caso, hoy les esperamos a las 6 de la tarde para que conozcan a este invitado que viene con música de México y... Patricio Zambrano. Sí, él Patricio es Zambrano. DJ, es productor musical, es productor de cine documental, y productor de eventos. Así es. Y se dedica a investigar y promover la música tradicional mexicana, y ahora está en Ecuador y va a aprovechar para darse un saltito acá a Otavalo porque él está en Quito, para conversar con Francisco en Opus Runas y contarnos también cómo a través del audiovisual está... no sé si revitalizando o investigando, difundiendo, ¿no es cierto?, las expresiones culturales de esos pueblos allá en México. Sí, sí. Estuve leyendo su biografía. Sí, en todo caso, él nos explicará, ¿no? Más bien es muy bonita su música, muy hermosa la música que él está transmitiendo, ¿no? En sus productos. Nuevamente los invito hoy a las 6 de la tarde por APAC TV. Estaremos compartiendo unas palabras y esperamos también sus criterios, conversemos y compartamos conocimientos. Preparen sus mensajes, sus comentarios, sus aportes a esta crítica constructiva sobre la música. Para cerrar, vamos a dar lectura a unos mensajitos que nos están llegando.
En Facebook nos escribe Alberto Kushkawa, dice saludos a Francisco, le conocí de niños. Rukuyashkanchi. Saludos. Asefu, dice. Igual Alberto Kushkawa en Facebook dice, soy de la cascada de Peguche. Saludos. Yo creo que sí. Xochayapa. Sí, creo que tuve hace poco. Muchos saludos para usted. Jonathan Castañeda en Facebook dice, hola, ¿dónde está ubicado el estudio don Francisco Maldonado? En mi casa. Una cuña. En Diga, mi diga. casa. Sí, Diga, es un diga, ¿en pequeño dónde? home studio en el cual tratamos de sacar unas texturas más naturales, ¿ya? Entonces, sí, está en Peguche. El estudio lleva por nombre Estudio Sonomaki. Los que me conocen pues pueden encontrarme por vía Facebook, me pueden dejar un mensaje, también estoy en YouTube. Y nada, pues cualquier cosita se comunican conmigo y les puedo asesorar, dar una opinión. No es necesario que ingresen justamente allá a grabar, pero se les puede guiar, ¿no? Dando un criterio al producto que quieran ustedes plasmar. Bueno, entonces les agradecemos a todos por acompañarnos hasta aquí. Preparen sus preguntas también para la próxima invitada que va a estar acá. Es una poeta, es escritora, ella de Cotacachi, de la comunidad La Calera. Nos despedimos, Francisco. Digamos chao. No te quieres ir, pero nos toca. No, tranquilo. Gracias por todo, gracias APAC, ha estado muy bonita la conversa y nada, pues sigan mirando y escuchando APAC TV, que tiene buenas cosas. Hasta pronto. Buenos proyectos para diversificar los contenidos, para los diferentes intereses y gustos de todos ustedes. Muchas gracias por su atención, nos vemos el próximo miércoles. La Tulpa, diálogo intercultural e intergeneracional.